Dios le bendiga, amada Iglesia Bautista Buenavista. El Señor sea con todos. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy, miércoles en la noche. El estudio de las características de la iglesia. Vamos para la última característica. No es la menos importante, no es la más importante. Es una de las 12 características que hayamos enseñado en los estudios anteriores. Y espero en el Señor que a través de esta plataforma que estamos usando para grabar, pues sea de edificación para toda la audiencia, especialmente para la iglesia y los hermanos que nos acompañan, y podamos compartir la pantalla. Así que voy a tratar, ¿verdad?, de utilizar los medios de inteligencia tecnológica que el Señor proveyó para mi cabecita y utilizarlo para aprovecharlo y poder enseñarle a todos ustedes. No sin antes, me voy a encomendar al Señor en oración. Así que esté en su casa, acomódese, póngase cómodo. Si está viéndome frente al televisor, pues chévere, gloria a Dios por eso, manténgase ahí. Si está en el celular, pues posiblemente esté un poquito más incómodo, pero qué bueno que esté con nosotros. Así que gracias por su conexión, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir también en los estudios con nuestro amado hermano Manny. Y vamos a encomendarnos al Señor Dios. Padre Santo y Dios de infinita bondad y de gran misericordia, gracias por este tiempo, mi Dios, de estudio. Gracias por el privilegio de la tecnología, mi Dios. Gracias porque a través de ella podemos llegar a los hogares en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Te pido Señor, por cada momento en que estamos juntos, que la disfrutemos, Señor, con los domingos cuando estamos congregados, pero también, Señor, porque a través de esto podemos estar en diferentes hogares, Señor, y tal vez otras personas puedan aprovecharlo también. Te ruego, mi Dios, que seas conmigo para que en este estudio tú le hables a través de mí, Señor, le hables a la iglesia. Háblales tú, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amados, vamos a ir directamente al estudio. Espero que todos se encuentren bien. Espero que tengan un tiempo muy bonito, muy bueno en sus hogares, un tiempo de relajamiento, pero que tengamos este tiempo como un compromiso, especialmente los miembros de la iglesia, como un compromiso de estudio constante de la palabra de Dios todos los miércoles, 7:30 hasta que terminemos, a veces 40 minutos, una hora, dependiendo de cuánto sea el estudio. Pero también quiero decirles, mis amados hermanos, que estamos en la Iglesia Bautista de Buenavista, aquí en la calle José Nogueras, muy cerquita de Residencial Brisas, aquí en el pueblo de Calley. Después que pasa Residencial Brisas, ahí se encuentra una ferretería enormísima que hicieron muy, muy bonita. Ahí mismo vira a la izquierda, en la carretera número 1 hacia ahí bonito, vira a la 14, en la carretera 14 hacia ahí bonito, pasa la ferretería a la izquierda. Inmediatamente a la izquierda y subiendo la lomita, allí estamos nosotros. Yo siempre digo que el que llega a la iglesia bautista de Buenavista llega por gracia, porque estamos como escondiditos allí. Bueno, todo el mundo llega por gracia a la iglesia del Señor, pero qué bueno que puedan llegar algunos, porque la iglesia no se ve desde la calle, hay que meterse. Y que esperamos en el Señor que nosotros podamos ser un recurso para su vida, también un recurso para el estudio de la palabra de Dios y un recurso donde usted pueda cumplir con el mandamiento que el Señor nos dio de congregarnos. Así que, amados, sin más preámbulo, vamos a ir al estudio. Espero que todos se sientan saludados al estudio bíblico de hoy. Hemos estado estudiando las 12 características de la iglesia, que lo desprendimos y lo sacamos del libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 41 hasta el final, que es el versículo 47. Hoy voy a utilizar la Biblia Las Américas. Vamos a leerlo y vamos entonces a repasar las 12 características, pero muy brevemente, porque hoy es el último estudio de estas características, es la número 12. Y queremos, ¿verdad?, que aquellos que no han visto los anteriores, pues deben estar grabados ahí en YouTube. También debe estar en Facebook. Y esperamos también que se mantenga aquí en esta plataforma de Zoom, que es donde estoy grabando. De hecho, espero que se esté grabando. Así que si se escucha, me ponen amén, confirman, amén, así. Pero vamos a ir leyendo. Yo si acaso lo grabo de nuevo, pero dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 41 hasta el 47. Dice, y entonces en la versión Las Américas, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, hallando el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían sido salvados. Así que esa es la palabra de Dios, eso es lo que dice desde Hechos 41 hasta el 47 de la versión Las Américas, y vamos a explicar la diferencia, y gracias al Señor, ¿verdad?, que estamos para explicarlo, entre la Reina Valera en un punto en particular y en la Biblia Las Américas, que es la que voy a estar usando ya más continuamente. Primero, mis amados, vamos a compartir la pantalla para que tengamos entonces un tiempo, ¿verdad?, donde puedan mirar la pantalla. Mire qué bonito se ve eso ahí. Característica número 12, una iglesia que evangeliza. Porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos la versión que está escrita en la Biblia, acá en la pantalla. Es la versión Reina Valera de 1960. Por eso vamos a ver un poquito de diferencia. ¿Qué ocurría en la iglesia? La iglesia, pues si el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, era por una manera, ¿verdad? Y esto es de suma importancia para la iglesia de hoy día. Fíjese que la primera cosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, cuando estuvo aquí en la tierra, fue predicarle el evangelio. Él dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue lo primero que hizo nuestro Señor Jesús cuando comenzó su ministerio luego del bautismo. Entonces, lo último que habló nuestro Señor Jesucristo, entonces fue algo similar, y fue ese mandato de ir por todo lugar, ¿verdad? Dice Hechos 1:8, que fueron las últimas palabras dichas por Jesús aquí en su ministerio terrenal, pero después de la resurrección. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo esto indica la importancia que tiene el evangelismo, la evangelización. Y la iglesia primitiva de aquella época era una iglesia que evangelizaba, una iglesia evangelizadora. Por eso vemos que hoy día posiblemente no sea lo más común que vemos en las iglesias. Puede ser que muchas iglesias no lo estén haciendo, puede ser que muchas lo hagan, pero hay una estadística que dice que menos, o el 5% o menos de los cristianos, el 5% de los cristianos le han hablado a otra persona de Jesucristo. Bueno, en nuestra iglesia somos aproximadamente entre 35 a 40 personas. Según esta estadística, el 5% de nosotros le ha hablado a otro cristiano del Evangelio de Jesús, le ha hablado a otra persona del Evangelio de Jesucristo, lo cual es alarmante, porque este es el mandato que el Señor nos ha dado. Si nos hacemos esa pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si te preguntaras hoy mismo a ti, hoy allí donde estás escuchándonos y viéndonos, ¿a cuántas personas le has hablado últimamente? ¿A cuántas personas le has hablado del Evangelio de Jesucristo últimamente? ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos a dejarlo así y vamos a hablar de esa manera como algo para reflexionar. Recordando que fue nuestro Señor Jesucristo que lo primero que hizo fue evangelizar, y lo último que dio como instrucción fue evangelizar. Que seréis testigos, que seréis mártires, estaréis dispuestos a morir por predicar y enseñar la palabra de Dios. Por eso, mis amados, esto es alarmante, y tengo un pastor amigo que decía como esa expresión que dijeron en el Apolo 13 cuando se quedó vagando en el espacio. Dijo: Houston, tenemos un problema. Y nosotros en este punto del evangelismo decimos: iglesia, tenemos un problema porque no estamos haciendo este mandato.
Y no es algo, mis amados, que podamos dejar atrás, no es algo que podamos dejar sin hacer. Debemos y tenemos que hacerlo. Yo voy a ir desarrollando este tema y usted va a ir opinando, va poniendo sus comentarios en YouTube, puede poner su comentario en Facebook Live, yo voy a estar ahí contestando y también voy a estar verificando las dos cuentas, ¿verdad? Lo de YouTube y lo de Facebook Live. Porque a veces contestan en un lado y hablan en el otro, pero voy a estar ahí pendiente para ver sus preguntas. Así que una iglesia que evangeliza, la característica número 12, una iglesia que evangeliza, porque el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, los añadía a la comunidad cristiana. Ese es el texto que estamos tocando hoy. Y la palabra que se utiliza aquí, los que iban siendo salvos, el Señor los añadía a la comunidad cristiana. Se está refiriendo, podríamos referirle que se añadía a la iglesia, a ellos que estaban allí, a los convertidos, bautizados que estaban en Jerusalén. Y ahora viene la explicación con relación a la diferencia que hay entre la Reina Valera del 60 y la versión Las Américas. Y es verdad que los salvos forman la iglesia, pero la expresión a la iglesia no está en los manuscritos más confiables. Por eso no aparece en la Biblia Las Américas. Creo que tampoco está en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, entre otras Biblias hispanoamericana también, ¿ves? Que no está eso porque no están los textos más confiables, pero no implica, no dice ni enseña que no se añadían a la comunidad cristiana. Eso sí es un evento, pero de todas formas hay varios principios que debemos tomar en cuenta en este texto que nos toca hoy. Hay varios principios que debemos tomar en cuenta. Yo creo que tengo 3 principios de ese versículo que debemos considerar. Primero, el Señor es, esa parte no es, el Señor es quien añade a la comunidad cristiana. Es el Señor quien añade a la comunidad cristiana. Bueno, este principio debe quedar claro, porque nadie se gana una persona para Cristo. Es Cristo mismo que se lo gana para Dios Padre. Nosotros somos instrumentos, somos la persona utilizada por Dios para predicar su evangelio, pero la obra la hace el Señor Dios. Y eso debe estar muy claro, porque a veces nosotros utilizamos esta expresión, me lo gané para Cristo, que pues tal vez de forma coloquial o como una conversación sencilla, uno pueda entender que fue el instrumento que le predicó. Pero la realidad es que nosotros no nos los ganamos para Cristo. No, porque la salvación no nos atañe a nosotros. Por lo que no hay ninguna gloria para el hombre en esto. Toda la gloria le pertenece a Dios. La salvación pertenece a Dios. Dice Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. No dice, la salvación pertenece a Dios, al Cordero y al que le predicó. No, nosotros no. Nosotros somos instrumentos de Dios para predicar. Así que este principio es el Señor quien añade a la comunidad cristiana. Es el Señor quien salva, no nosotros. Ya teniendo este principio claro, vamos a ir entonces al segundo principio, que es el evangelismo es una tarea diaria de todos los cristianos. Es una tarea diaria. Déjeme explicarle a qué me refiero con eso. 1, no eran solo los apóstoles los que evangelizaban, sino toda la iglesia, era parte de la comunidad cristiana. Todo el que se convertía y tenía el gozo del Señor Jesucristo quería compartirlo también con otras personas para que tuviesen el mismo gozo. Y eso lo hacían de forma diaria, porque el Señor añadía. ¿Cuánto tiempo? Dice el texto. Cada día. Es una tarea diaria. Es una tarea diaria. Cada día a la iglesia los que iban siendo salvos los añadía a la comunidad cristiana. Es decir, que mientras tengamos la oportunidad tenemos que presentar el evangelio del Señor. Toda oportunidad que se nos abre es para presentar el evangelio del Señor. No podemos pasar por alto esas enseñanzas, esa predicación, porque entonces estaríamos pecando contra Dios. Mira, salió eso ahí. Estaríamos pecando contra el mandato.
Ahora, cuando hablo de la oportunidad, no nos estamos refiriendo a que esperes que te pregunten por el Evangelio o que esperes que te pregunten por Cristo. Eso puede ocurrir, pero no es la manera común. La gente no anda por ahí pidiendo que le prediquen, más bien cuando nosotros mismos es que lo hacemos de manera intencional. Se cuenta que muchos evangelistas, pero se cuenta una historia de Billy Graham, que él aprovechaba cada momento y cada pregunta que le hacían para hablar del evangelio. Si le preguntaban a qué te dedicaba, él decía, precisamente me dedico a predicar al Salvador de las almas, y comenzaba y empezaba a hablar del evangelio. Dicen que cuando estaba en el supermercado, si alguien miraba una manzana y decía, qué bonita esta manzana, le decía, ¿sabes quién la creó? El Salvador de las almas. Y comenzaba a predicar el evangelio. Así, claro, a veces tenemos esa forma de ser, que somos tímidos, otros son más arrojados, más valientes en esa área. Lo importante es que no nos callemos la boca, crear el momento para hablar de Cristo. Eso es lo que es importante, que desarrollemos esa manera de pensar. Generalmente cuando nos preguntan a nosotros a qué nos dedicamos, decimos, hablamos de nuestros empleos, de la empresa que tenemos o del negocio que estamos empezando. Muchas veces comenzamos hablando de eso. Intenta, hijo de Dios cristiano, amado hermano en Jesucristo, y yo lo voy a intentar también. Intenta decir, cuando te pregunten a qué te dedicas, dile, soy un hijo de Dios que predico el evangelio, que enseño a hablar de Cristo. Vamos a ver qué nos pasa. Yo no sé cuánto lo vayamos a hacer, pero vamos a intentarlo. Así que esto es parte, que esto es un trabajo diario. Primer principio, es el Señor quien lo salva. Segundo principio, es una tarea diaria. Tercer principio, que los convertidos son añadidos a una iglesia local. Los convertidos son añadidos a una iglesia, bueno, son añadidos a la iglesia universal al convertirse inmediatamente, pero a la misma vez son llevados a una comunidad local, una comunidad cristiana local. Dios los mueve a unirse a una comunidad cristiana para que ellos crezcan como estábamos creciendo. Acuérdense que la primera característica de la iglesia era una iglesia que aprende. Estudiaban la palabra, hablaban con los apóstoles, estaban pendientes a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, no podemos dejar a una persona que le hablamos de Cristo sin discipulado. Tiene que unirse a una iglesia. Tenemos que discipular. Cuando una persona se convierte o es inquietada por el Señor, por el Espíritu Santo, es nuestra responsabilidad ayudarle a conectarse con el cuerpo de Cristo. Yo soy quien le tengo que ayudar a conectarse con el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros le predicamos a una persona y le hablamos del evangelio y esa persona tiene interés, no le puedes decir, ve a la iglesia que tú quieras, añádate a la iglesia que tú quieras. Déjenme parar aquí. No podemos decirle, ve a la iglesia que tú quieras, porque hay muchas iglesias que son malsanas y eso es un problema. No, nosotros somos responsables. Y si la persona es de otro país, es de otro pueblo, pues oriéntese, pregúntele a su pastor qué iglesia sana puede estar cerca de ese lugar, tome su número de teléfono porque quiere darle seguimiento. Ama al Señor. Si usted ama al Señor, va a amar a esa persona para darle una continuidad a lo que Dios comenzó a hacer. Esa parte es la parte que nosotros muchas veces, si el 5% evangeliza, no sé qué por ciento, debe ser más, y pienso que es más bajo, no sé qué por ciento le da continuidad o seguimiento a la predicación de la palabra. El discipulado, mis amados, no es una moda nueva, es un mandato de hace más de 2000 años, lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Por lo que es importante que nosotros le hablemos a la persona y los conectemos con la iglesia, los conectemos con una iglesia local. No tenga miedo de decirle, ve a tal iglesia o ven a nuestra iglesia si está cerca del área de Calle, Sidra, por acá, por estas áreas, lo puede invitar y decirle, venga a nuestra iglesia, conozca a nuestra comunidad cristiana, conozca a nuestro pastor, ¿verdad? Que buena gente, simpático, no, eso soy yo, pero nada, le puede decir acerca de la iglesia local.
sus discipulados, los estudios bíblicos, únelo, enamóralo del Señor, del cuerpo de Cristo. Esa es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y a mí yo me temo que a veces no lo hagamos. Si decimos, bueno, tienes que buscarle a Cristo, eso no es evangelizar. Sabe que el perdido es Él. Y si Él es el perdido, entonces es Cristo que lo busca. Y posiblemente el instrumento que Dios utilizó para encontrar a esa persona fuimos nosotros. Y entonces le decimos, vete y busca de Cristo. No, vamos a hablar y tener esa oportunidad. Y ser con gusto, o sea, ser gozosos, disfrutarse, de decirlo con mucho amor, lo que el Señor ha estado haciendo en la iglesia y con usted. Puedes contar su testimonio. Si esa persona Dios lo inquieta, no se preocupe, de forma natural lo va a buscar porque Dios lo está buscando, Dios lo ha hablado, Dios le abre el corazón y Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no tengamos miedo de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No seamos tímidos en esa parte. Si bien el Señor los añadía, y como dije, si el Señor es quien los añade, el primer principio, es Dios quien hace la salvación, Dios quien los salva. Nosotros tenemos que evangelizar de forma diaria, porque el Señor añadía de forma diaria. Nosotros somos responsables de llevarlos, el Señor lo lleva a una comunidad, dice que quiere que estén en una comunidad cristiana. ¿Cómo el Señor entonces los añade? ¿Cómo el Señor los añadía? De la misma manera que los añade hoy. El medio establecido por Dios para alcanzar a los perdidos es la locura de la predicación. La predicación. Amados, el llamado a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio de Dios, es para todos, todas las personas, todas las edades, todo el que pueda abrir la boca y hablar con entendimiento y que pueda hablar el evangelio, está llamado para hacerlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que la persona que Dios llama va a entender. La persona que Dios ha inquietado, le ha puesto cierto deseo, es muy posible que entienda el evangelio, pero para los demás son locura. Porque para los sabios, los conocidos, los eruditos de este mundo, de este siglo, la predicación de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, para ellos eso es una locura. Y Dios quiso hacerlo de esa manera, de esa locura, de esa forma. Igual que Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. Y escuchen esto, y es el oír por la palabra de Dios. No es por cualquier otra cosa. Tú puedes contar tu testimonio. Muchas personas pueden identificarse contigo en el testimonio, pero la idea no es que se identifiquen contigo en el testimonio, es que se identifiquen con Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que la palabra es la palabra hecha carne, la palabra es Cristo, es por el evangelio de Jesucristo, que nosotros entonces Dios quiso salvar a las personas. Estamos, por ejemplo, en este estudio que estamos grabando y que estoy enseñando en esta noche, ese es el resultado de una predicación. Ese es el resultado de una predicación, de la predicación del apóstol Pedro. Todo lo que vimos del Hechos 2, 41 al 47, ese es el resultado de la predicación de Pedro. Venlo aquí. Pedro va y viene y hace la prédica, y vemos eso en el Hechos capítulo 2, versículo 14, cuando predica partiendo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. El Espíritu Santo se derramó sobre allí por la venida de la promesa. Había, como era el tiempo que se estaba dando todos estos eventos, era la fiesta del Pentecostés, había mucha gente en todos de diferentes lugares. Ese día, pues, se derrama el Espíritu Santo y otras personas, viéndolo, dijeron, mira, porque empezaron a hablar en diferentes idiomas, por lo menos hasta 9 idiomas reconocidos, dice la Escritura, que ellos estaban hablando, de los cuales ellos no habían estudiado, pero de los que venían de otros lugares, que venían a celebrar la fiesta del Pentecostés, sí reconocían esos idiomas.
y los escuchaban hablar esos idiomas. Y parece que la multitud, al ver lo que estaba ocurriendo, entonces dijeron, están borrachos. Interesante que le hayan dicho, están borrachos, hablando un idioma diferente. Quiere decir que si te cogen hablando chino, posiblemente piensan que estás ebrio también. Sin embargo, ellos pensaron que estaban borrachos hablando idiomas que ellos reconocían. Y aquí se levanta Pedro en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, comienza a aclarar la predicación, aclarar lo que estaba ocurriendo. Él le dice que no estamos ebrios. ¿Ve? Y ese es el primer punto del sermón. Ellos fueron como que acusados de ebrios y él aclara, hace una defensa, hace una defensa y una gran explicación de lo que estaba ocurriendo allí. Y aclara, no estamos ebrios. Y entonces viene y hace una aplicación. Después que habla de la profecía, dice que de Joel, el profeta Joel, del Antiguo Testamento, había dicho que esto iba a ocurrir, todos estos eventos iban a pasar, el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne, y todo eso estaba pasando en ese momento. Así que hace la aclaración, pero también hace una aplicación, y esa aplicación viene del Antiguo Testamento. Todos los pasajes mencionados o todos los eventos mencionados señalaban el Antiguo Testamento, señalando a Cristo, y eso fue lo que él hizo Pedro. Quiere decir que estamos viendo ya el estilo de la predicación. Primero hace una aclaración, después hace una aplicación con relación a Jesucristo y luego una acusación. ¿Qué significa o por qué yo utilizo esa palabra acusación? Porque él termina diciendo en el versículo 36, 37 por ahí, dice, a este Cristo que ya yo les aclaré y le hice la aplicación del Antiguo Testamento hacia Jesucristo, a este Cristo Dios le ha hecho, a este Cristo que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Rey y Señor. Ustedes, esa es la acusación, ustedes crucificaron y Dios le ha hecho Rey y Señor. Lo que hace entonces una reacción en las personas. ¿Cómo reaccionaron? Dijeron, ¿qué haremos entonces? Y aquí es que viene entonces la solución, que es Cristo. Cree en Jesucristo, cree en el Evangelio, cree que resucitó de los muertos, cree que murió por tus pecados, cree que eres el Salvador de las almas, el Señor de las almas y que merece toda la gloria y toda la honra. Cree en Él. Y esa es la solución. Arrepiéntanse. Arrepentimiento. Entonces ahí es que viene el versículo que estamos tocando, ¿verdad? Entonces los que habían oído la palabra, creído en la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la comunidad cristiana, a la comunidad de fe. Entonces vemos el patrón de la predicación, una aclaración, una aplicación, una acusación y la solución. La solución. Si nos dejamos en la acusación, pues no le, no le, no le hablamos de Cristo. Si lo dejamos en una aclaración, pues no le hablamos de Cristo. Sin embargo, cuando hablamos de la aplicación, acusación y la solución, eso hace que las personas, ¿verdad? Que Dios haga que las personas reaccionen a esa enseñanza. Por lo que es importante, amado, que si estás viendo este estudio, este video, esta Facebook Live, tú lo tengas claro también. Debemos ver cuáles son los elementos que componen entonces la evangelización o la predicación evangelística. La proclamación del evangelio debe tener la realidad del pecado en la vida de todos los seres humanos. No podemos o no debemos dejar eso fuera. Muchas veces, y hablamos de la gracia y del amor, sin la acusación. Vamos a ponerle así, de esa manera. Sí, Dios es amor, sí, Dios es gracia, sí, Dios está lleno de misericordia, sí, Dios es perdonador, pero tú tienes que reconocer que el pecado es una realidad en nuestra vida. El pecado es una realidad en nuestra vida. También tienes que explicarle que la realidad de que Jesús, el eterno Dios, hecho hombre, que tuvo una vida perfecta aquí en la tierra, murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, ¿cómo le va a interesar a una persona que Cristo murió por sus pecados si esa persona piensa que no es pecadora? Yo les voy a recomendar que vean muchos videos de
Living Waters, que es del ministerio, bueno, Aguas Vivas, ¿verdad? Así se llama, que vean la cantidad de forma, bueno, ellos tienen una sola forma de evangelizar, pero la cantidad de reacciones de las personas cuando son evangelizados. Y en todas la misma manera y la misma forma en que ellos enseñan el evangelismo, ¿verdad? O la forma que están evangelizando es haciéndole ver a las personas que son pecadoras y que necesitan salvación. Hay mucho rechazo en contra de ellos, pero búsquelo en YouTube, Living Waters latino, debe ser, o Aguas Vivas en español. También después de decirle que Cristo murió por nuestro pecado, imagínense, no le vamos a dejarla ahí, porque Cristo no solo murió por los pecados, sino que la realidad de que Cristo venció la muerte, resucitando al tercer día para vida eterna. Es decir, que salió de la tumba. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y reina y está vivo. No es que se fue y nos abandonó, sino que está vivo y es real. Que no se trata de que tú lo tengas tocándolo y palpándolo. Eso no se trata de ahí, sino que es por fe, es creer en él. La respuesta al evangelio que todo debe tener es que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta. Cuando nos arrepentimos, bueno, cuando la persona reconoce que es un pecador, definitivamente va a necesitar un Salvador. Y eso es lo que llama el Evangelio. Recuerden la predicación de Pedro, cuando él hizo la aclaración, porque fueron acusados de estar ebrios, hizo la aclaración, no estamos ebrios, sino que esta es la promesa del profeta Joel, el profeta Joel. Después hizo la aplicación de Cristo, hizo la conexión de Cristo en el Antiguo Testamento hasta la acusación. Ustedes crucificaron a este Señor que ustedes crucificaron, a este Cristo, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Rey. Así que eso hizo una reacción en la que ellos entonces dijeron, ¿y ahora qué haremos? Pero debo decir también, mis amados hermanos, que no siempre la reacción va a ser así. No siempre la reacción es así. Cuando vamos a la predicación de Esteban, Esteban utilizó el mismo patrón de predicación. Comenzó hablándole del Antiguo Testamento, de la vida de Jesús, de hecho, mucho más, puedo decir, mucho más elocuente y estructurada que la de Pedro. El predicador Esteban hizo una predicación desde Abraham hasta Jesucristo. Y después le dijo, y ustedes, pueblo, a ellos, esta está la acusación, a ustedes, pueblo, duros de servir, a este hombre ustedes lo crucificaron. ¿Ve? Y porque nosotros también lo crucificamos con nuestros pecados. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? No dijeron, ay, ¿y ahora qué haremos? Ay, tienes razón, me siento mal, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo llega el arrepentimiento? No, ellos se enojaron más todavía. Apretaron los dientes, dice que cogieron sus dientes y cogieron piedra y apedrearon a Esteban hasta la muerte. Y morir la pedra no debe ser nada, nada bueno, nada bueno. Y Esteban, con el dolor de las pedradas, porque morir las pedradas tiene que ser algo horrible, mis amados, tiene que ser algo horrible. Pero Dios mostró su gracia con él. Cuando él miró al cielo, dijo, veo el cielo abierto y veo a Jesús sentado al lado del trono de Dios. Qué privilegio. Señor, qué gran amor tenía Esteban. No le tomes en cuenta este pecado. O sea, no siempre vamos a ver el resultado, porque es que, ¿cuál es el primer principio? Es el Señor quien lo hace, no somos nosotros. Es el Señor quien cambia. Y él es quien nos llama a predicar la palabra. Así que tengamos esto muy presente, mis amados, que no somos nosotros, se trata de Él, se trata de Dios. La respuesta al Evangelio que todo el mundo debe tener es que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como Salvador y como Señor. Cuando eso pasa, será perdonado por Dios. Es Dios quien lo hace. Todo esto, mis amados, es sobre la zapata del amor a Cristo y al prójimo. Sobre la base del amor a Cristo sobre todas las cosas y al prójimo. Queremos que las personas lleguen a Cristo. Yo he dicho esto antes, pero a veces somos nosotros
los mejores críticos de restaurantes y decimos tienes que visitar tal restaurante porque me encantó la comida y tienes que pedir tal cosa. Y a veces también somos los mejores farmacéuticos, ¿no? Recomendamos medicamentos que nos dan a nosotros. Dicen, no, tómate esta pastillita. Películas, nos encantó tal película. Y estamos recomendando cosas. Y con ese mismo entusiasmo, pero con un poquito de amor hacia Cristo, hablemos de la misma manera del Evangelio. Hagamos lo mismo con el Evangelio y podamos todos nosotros ser, ¿verdad? Aumentar ese porcentaje del 5% que no le habla, que solamente le habla un 5% a otra persona de Jesucristo. La obra es del Espíritu Santo. En la obra del Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio tomó su valor por el poder del Espíritu Santo que transmitían los apóstoles allá en la época de Hechos capítulo 2. Mientras predicaban a los oyentes, el mismo Espíritu Santo extrajo la confesión de los corazones de los hombres y como una llama ardiendo hizo que sus almas resplandeciese de amor. En el caso de la predicación. 1 Corintios 12, versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? Predicar. Mi función es predicar, proclamar el Evangelio, enseñar a todas las naciones el Evangelio de salvación. Así que tenemos entonces todos estos elementos que salen de una iglesia que evangeliza, pero también hay otras cosas que ocurrían con la iglesia en el libro de Hechos, que vamos a verlo ahora, a ver si sale aquí. Muy bien. Testimonio de los primeros cristianos. Ya es como las características, una iglesia que aprende, era una iglesia feliz, una iglesia alegre, una iglesia que alaba a Dios, que tiene comunión, como dijo una iglesia aprendices, estamos viendo en el PowerPoint, si lo pueden lograr ver. Eran una iglesia que era solidaria con la necesidad de los demás, entre otras características. Y pensamos que nuestra voz, nuestras palabras, acompañadas del testimonio, dan solidez a lo que hablamos. Por eso la predicación debe estar acompañada de un testimonio de amor, de fe, conducta santa y agradecimiento, es decir, alabanzas. Estar agradecido del Señor Dios, de la obra que está haciendo en nosotros. Y aparte de predicar a Cristo con palabras, tenemos que mostrarle a Cristo por nuestros actos de amor y de misericordia. Una verdad es verdad independientemente de quién venga, es cierto. Y nadie llega a los pies de Cristo solamente con mirar tu testimonio. Bueno, puede ser que sean inquietados, eso sí ocurre, pero necesitamos hablarle el Evangelio. Un hombre en Egipcio, que vive en Egipto. Egipto es un país del Islam, donde su certificado de nacimiento tiene que escribir que es del Islam. Su vecino era cristiano y este hombre veía la bondad de su vecino, que a pesar de sus insultos y del trato que tenía por ser cristiano, él continuaba bendiciendo y dando y mostrando amor y siendo amable y expresándose en agradecimiento hacia Dios. Esto estoy hablando de un caso real y el testimonio lo está diciendo el individuo que es egipcio, ¿verdad? Residente de Egipto, ya no, pero residente de Egipto. Eso le impactó tanto que él llegó a preguntarle, ¿qué pasa contigo? Tanto que te insultan, tanta cosa que te hacen, tanto que aborrecemos a los cristianos, tú sigues siendo bueno con nosotros. Y le predicó el Evangelio. Le predicó el Evangelio. Y esta persona se convirtió. Esto causó revuelo hace más de 4, 5, 6 años atrás, porque el individuo que estaba casado, su esposa se convierte también, está embarazada, pide cambiar su certificado de nacimiento que diga, en lugar de Islam, que ahora diga cristiano. Y parece que se filtró esa información, quedó en los medios de comunicación y él tuvo que huir del país.
Y de hecho, no estoy seguro de los detalles, pero sé que su papá grabó un video advirtiéndole a él: yo voy a hablar con mi hijo. Así decía su video, el video del papá de este joven de Egipto que se convirtió. Yo voy a hablar con él y lo voy a traer de nuevo al Islam. Y si no regresa al Islam, yo lo mato con mis propias manos. Eso fue lo que dijo su papá. En respuesta, él le contesta: el Dios que ahora yo le sirvo tiene un hijo que ama aún a las personas que hacen eso. Y yo te amo y crees en Jesucristo. Le habló por video. Crees en Jesucristo. Yo te perdono por haber dicho eso. Eso fue un testimonio. Por eso la predicación es palabra de Dios independientemente de quién venga, pero cuando viene acompañada de un testimonio que ratifica lo que estoy diciendo, entonces genera un mejor peso, mayor credibilidad en lo que hacemos. Hoy día, mis amados, pues tenemos motivadores en los púlpitos, personas que dan terapia emocional o terapia de esta, así, de sentirse mejor, terapia, psicoterapia, por decir algo, en el púlpito. Y el problema es, mis amados, que la gente no necesita terapia, necesita a Cristo. Necesita reconocer que somos malos, que somos pecadores. Por eso necesitan la predicación tal como Dios la reveló en las Escrituras. No vemos a ninguna predicación cuando se trata del evangelismo que se hizo en la Biblia. No vemos a nadie diciéndole a otro: Dios tiene un plan bonito para tu vida. Dios tiene un plan perfecto para ti. Tampoco vemos a nadie diciendo: repite esta oración después de mí. Tampoco vemos a nadie pidiendo: pasa al frente, levanta tu mano. No estamos viendo nada de eso. Y no estoy diciendo que por lo menos estas últimas dos, de pasar al frente o levantar la mano, sea ni una práctica pecaminosa. No lo estoy diciendo. Puede ser algo que nos ayuda a distinguir entre el que Dios obró y el que Dios no obró. Pero cuando la persona se cree, y esto es lo que yo creo que es equivocado, se cree que con levantar la mano ya se convirtió y ahora repite una oración conmigo, eso es un error, porque el problema más difícil de manejar con relación a estas personas es que se creen que son cristianas cuando no lo son. Entonces, convencerlos de que no son cristianos es a veces un poco difícil. Hay que señalar que sí, son pecadores y que la gracia de Dios los cubre y que eso es una vida ahora transformada. Son llenos de un verdadero amor, del verdadero amor que viene únicamente de Jesucristo. Todos los demás formas de amar humanas son condicionales y son egoístas también. Yo te amo si tú me amas y me tienes que amar de la misma forma en que yo te amo para yo amarte mucho a ti. No, el Señor te ama tú siendo un pecador, aunque tú lo aborrecías. Dios nos ama, nos amó. Por eso nosotros tenemos que predicar con pasión y llevarlos a que entiendan que son pecadores, que necesitan a Cristo, arrepentimiento de sus pecados y vivir una vida santa para su gloria. Pero solamente pueden vivir esa vida santa si el Señor toca sus corazones y empiezan ellos a entender el Evangelio. Y no somos nosotros quienes les predicamos el Evangelio a ellos. Por lo tanto, amado hermano que me está escuchando, que está en su video, que está en su casa, que está posiblemente escuchándolo con audios y haciendo diferentes cosas, tengamos muy claro que nosotros, al predicar el Evangelio, le estamos dando la medicina a su alma, pero ellos tienen que saber que su alma está enferma. Tienen que saber que su alma está enferma, está en malas condiciones. Así que continuamos con el estudio. Estamos aquí y ya estamos en las últimas partes. Dice que acabo de explicar el testimonio. Aparte de predicar con palabras, tenemos que mostrarle a Cristo por nuestros actos de amor y de misericordia. Obediencia evangelizadora. Mire, el Señor es quien salva, pero nosotros somos responsables de obedecer la gran comisión o la comisión de predicar. Los pasajes que vemos en Mateo, en Marcos y en Hechos tienen que ver con una ordenanza, con un mandato, con una instrucción a la iglesia de evangelizar. A los salvos, amado, un no creyente, un no cristiano, muy difícil puede evangelizar, aunque hay muchísimos falsos profetas que están hablando ahí, pero una persona no puede dar lo que no tiene, no es posible.
Vemos eso. Sin embargo, el cristiano debe y tiene como instrucción predicar el evangelio. Si eres tímido, tienes que dejar la timidez para obedecer a Dios. Si eres introvertido, tienes que dejar de ser introvertido para predicar la palabra de Dios. Conozco muchas personas muy tímidas, incluyendo pastores muy tímidos, que para entablar una conversación con un desconocido es muy difícil, pero cuando se abre la puerta lo hacen con el amor y la pasión que requiere la predicación del evangelio. Se movió la pantalla aquí. Así que este pasaje está en Mateo capítulo 28, versículo 19, y muchos lo saben de memoria. Lo que queremos no solo saberlo, es practicarlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, le quiero anunciar que estamos coordinando tener el bautismo próximamente, así que tengan esa nota en sus corazones por ahí. Si alguno lo desea, pues que se comunique con nosotros, 787-637-0092. Hacer discípulos es el trabajo que hacemos nosotros. Enseñar la palabra de Dios. Por tanto, ir mientras caminamos, mientras andamos, mientras hacemos nuestros quehaceres diarios. Vamos y hacemos discípulos. Predícale el evangelio y conviértelo en un estudiante de la palabra de Dios, en un seguidor de Jesucristo. Eso lo hace el Señor y nosotros somos responsables de predicar. Marcos 16:15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué cosa? Predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, que si usted mira para saber si le puede predicar o no a una persona, usted coge un espejito, eso es bien interesante, lo voy a hacer para que ustedes lo tengan bien claro. Coge un espejito, imagínate que esto es un espejo. Si en el espejo te pones aquí y cuando ves la mancha aquí se españa cuando respira, predícale. Es un ser humano que necesita predicación. Todo el mundo necesita una predicación. Entonces, el otro pasaje bíblico, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, amado, tenemos la compañía del Señor Jesús. Sí vamos a recibir posiblemente rechazos del mundo, pero no se preocupe. Después que el Señor no nos rechace, prefiero el rechazo del mundo que me rechace el Señor. Predica el Evangelio, predica la palabra de Dios. No importa, tenemos la compañía de nuestro Señor Dios y Salvador. Él dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno que Él esté con nosotros. Qué bendición, qué motivo de alabanza. Qué motivo de alabanza. Quiere decir que de día a día la gente seguía obedeciendo al Evangelio y continuamente eran agregados al Señor y a los otros salvados, a los otros salvos, a la iglesia, se iban añadiendo. La joven iglesia de Hechos, del libro de Hechos, la joven iglesia tenía solo unas pocas peculiaridades en su forma exterior y aún en su doctrina. No eran teólogos, no eran gente que sabía muchísima de la profundidad. Además, ni siquiera se había escrito el Nuevo Testamento. No tenían mucha profundidad bíblica, no entendían. Lo que sí sabían, que esto es lo que dice, el único principio distintivo de sus pocos miembros era que todos ellos reconocían al crucificado Jesús de Nazaret como el Mesías. Esa era su confesión y esta habría carecido de importancia si solo se hubiese presentado como una mera declaración. Es que ellos reconocían eso y era una confesión, no eran unas palabras habladas como cualquier cosa. En tal caso que hubiese sido una mera declaración, nunca hubiera podido formar la comunidad, que la comunidad se esparciera por todo el imperio romano, que el evangelio se esparciera por todo el imperio romano. Así que tenemos los tres principios, el Señor es quien añade, el trabajo es todos los días y el Señor los une a un cuerpo, a una comunidad cristiana. También tenemos los elementos de la predicación, que tiene que ver el hecho de que reconozcan que son unos pecadores, que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios eterno, que se hizo hombre, tuvo una vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y que la persona al reconocer a Jesucristo se arrepiente, el arrepentimiento de pecados, se arrepiente de sus pecados, eso es que Dios obró en él, entonces se une a una iglesia. No lo dejes ahí,
gloria a Dios y ores por él y todo. No, no lo dejes ahí. Coge su teléfono, llámalo, dale seguimiento, búscale una iglesia si es que es de otro pueblo, sino que venga a la iglesia bautista de Buenavista, que estamos aquí exhortándoles a todos ustedes. Entonces, tenemos ya la conclusión, mis amados, de las 12 características de la iglesia. Y espero en el Señor que podamos, ¿verdad?, continuar con unos estudios que estoy preparando de la doctrina de Dios y para darlos entonces miércoles alternos junto con el hermano Manny Díaz, que da los estudios del Antiguo Testamento. Así que haciendo una conclusión global, vemos que la iglesia, en las 12 características, es una iglesia que aprende, una iglesia que tiene comunión, una iglesia que ora, una iglesia reverente, una iglesia que sucedían cosas, una iglesia solidaria, una iglesia que da culto, una iglesia feliz, una iglesia sencilla, que alaba, una iglesia que alaba a Dios, una iglesia sociable, una iglesia que evangeliza. Son las 12 características que sacamos del libro de Hechos, el versículo capítulo 2, versículos 41 hasta el 47. Y como he mencionado antes, mis amados, estos son recopilaciones de unas pocas cosas que pude añadir, pero recopilaciones de señales de una iglesia viva, del libro Hacia la Meta, del pastor Otto Sánchez. También porciones que saqué del libro Una iglesia conforme el corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez. El comentario bíblico de William MacDonald, que tiene unas características, ¿verdad? Y de ahí fue básicamente que desarrollé las demás siendo eso. También del libro 9 Marcas, ¿verdad? De las 9 marcas del ministerio que se llama 9 Marcas en español. Y hice una recopilación para que pudiésemos tener estas 12 características y aprovechar y educar a la iglesia y que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Así que, amados, yo les exhorto a que no seamos tímidos a la hora de hablar de Cristo. Evangeliza, habla del Señor, usa todos los recursos que Dios te dio para predicar el Evangelio, tu inteligencia, tus capacidades, tu voz, tu palabra, tu conocimiento bíblico, aunque sea poquito, ¿sabes? Lo mencioné muchas veces, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, está vivo, arrepiéntete de tus pecados y hablar del Evangelio. No caigamos dentro de la estadística del 95% que no le habla a nadie de Cristo. 95% de cristianos que no le hablan a nadie de Cristo. Vamos a ser instrumentos del Señor. Hay muchos medios, hay tratados, hay visitas, hay llamadas, hay mensajes de WhatsApp, hay mensajes en el Facebook, en las redes sociales que puede utilizar como medio evangelístico. YouTube, ¿verdad? Los que tienen sus canales de YouTube. Todo eso pueden ser medios evangelísticos. Invitarlo a la iglesia, invitarlo a un bautismo, que allá hay bautismo en la iglesia y lo invita para que conozca del Señor. Únelo, es cuestión de que nosotros hagamos el trabajo que Dios nos llamó a hacer. Así que oramos y damos por concluido esta serie que se llamó Las 12 características de la iglesia. Padre Santo y Dios bueno, te doy gloria y honra, mi Dios. Gracias por tu palabra, me llena de gozo, Señor, haber tocado estos temas, y te pido, Padre, que podamos todos y cada uno de nosotros poder hacer y cumplir parte o todo lo que hemos hablado y enseñado, que vienen de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cada oportunidad para hablar del Evangelio. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que están escuchando, bendice, Señor, a todos los que no son de Buenavista, Señor, y que tengamos una noche reparadora, un descanso reparador para enfrentar el día de mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. Amén. Saludos. Estoy viendo. No estoy viendo nada, estoy grabado. Pero deje su copia, su mensaje. Si le gustó, pues póngale like. Refiera a la página y póngale a otras personas, ¿verdad?, que pueda verlo. Y el Señor sea con todos ustedes. Dios le bendiga mucho. Le habló su amigo y hermano en Cristo, el pastor Juan Rodríguez. Bendiciones.